Buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos aquellos que me están escuchando desde la distancia o escuchen en los próximos días esta enseñanza que les va a ser de mucha ayuda para sus vidas y tiene como título El legado de Juan, parte 2. Les quiero refrescar la mente volviéndoles a referirme al libro de Juan, que es el único libro que tiene una concordancia exacta con el libro de Génesis, y dice Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y en Juan 1:1 dice, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Podemos observar que cuando Dios dijo hagamos al hombre, ¿con quién hablaba? Pues con su hijo, que estaba con él desde el principio, y su hijo era la palabra, o sea el verbo, como lo anuncia Juan 1:1. El Hijo ejecuta la voluntad del Padre para que lo invisible se hiciera visible. Dice que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Eso lo dice Colosenses 1:15 al 17. Ahora bien, Jesús, al ver que el hombre había fracasado en la comunión con el Padre a causa del pecado, Él mismo se ofrece para poder rescatarlo de la condenación eterna. Y en el Salmo 40, el verso 6 al 8 dice, sacrificio, ofrenda, no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y lo confirma el escritor de la carta de los Hebreos en el capítulo 10, 5 al 7, y dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio de ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Fue ahí cuando se despojó de toda su gloria para habitar entre los hombres y someterse a muerte y muerte de cruz, para que a través de ese único sacrificio el hombre pudiera obtener el perdón de pecados y la vida eterna. Ese fue el gran día en que partió la historia, el antes y el después de Cristo. Y fue ese día que ya muerto un soldado se acerca y le abre el costado con una lanza, y al instante sale sangre y agua. Eso se encuentra en Juan 19:34. En ese momento del costado de Cristo estaba naciendo la iglesia, por la sangre de la limpieza de los pecados y el agua que es el lavado por la palabra. Luego, cuando resucita triunfante, les da orden a los discípulos que se queden en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Ellos obedecen la orden y se refugian en un lugar llamado el aposento. Vemos en Hechos 2, dice que estaban todos unánimes juntos y de repente sopló un viento recio y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Para ese entonces se celebraban unas fiestas llamadas Pentecostés, que iba gente de todas partes con diferentes idiomas. Y al oír quizás el estruendo de lo que estaba sucediendo en ese lugar, dice que se acercaron mucha gente de todos los que estaban por allá. Me imagino que gente del pueblo o de la ciudad, pero también gente que habían venido de todas partes, con diferentes idiomas, y dice que al oírlos hablar en sus propias lenguas, y otros se burlaban y otros decían que estaban borrachos. Fue cuando Pedro se levanta y empieza su primer discurso, con el cual los confronta con el pecado. Y ellos dicen a Pedro, ¿qué haremos? Fue cuando Pedro le dice, arrepiéntanse para el perdón de los pecados. Y dice la escritura que ese día se unieron a ellos 3,000 almas. Ya había nacido la iglesia en Cristo, pero la hace visible a través de Pedro. Hoy es donde dice Juan en Apocalipsis 21:22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Desde su nacimiento y muerte y resurrección es como Cristo llega al hombre. Ese fue su ministerio humano.
Luego, ¿cómo el hombre llega a Dios? A través de la palabra predicada al pueblo de Israel y luego a los gentiles. El subtítulo del libro de Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo. ¿Y a quién se le reveló? Dice que por medio de su ángel a su siervo Juan, 1:1-3 de Apocalipsis. Después, en el capítulo 2, que le escribe a las iglesias, y a cada una le escribe por revelación y les exhorta y les consuela a la vez con mucho amor. Como les decía en la primera serie, que el ministerio de Juan era remendador, y algo por experiencia yo lo vi, y que en la ciudad donde yo vivía existía un taller que hacían surcidos invisibles. Llegué a mandar a reparar prendas de vestir, y ahí para nada se notaba dónde estaba el roto. Pues este era el trabajo que Juan hacía a la iglesia, porque como les decía, que después que parten todos los apóstoles de esta tierra, el único que queda fue Juan. La iglesia empieza a ser muy confundida por enseñanzas muy erróneas, y cuando Juan tiene que intervenir en la segunda carta de Juan, de 1-7, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. En la primera carta, versículo 4 de Juan, dice: no tengo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. En la primera carta, capítulo 5, verso 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aleluya. Capítulo 3 de la misma carta dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y ya para finalizar les voy a hablar de esta palabra que escribe Juan en el capítulo 1, del 11-12 del Evangelio según San Juan, y dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Basado en este ministerio que ejerció como remendador Juan, el Señor Jesús en este tiempo nos hace ver a muchos los huecos que hay en la iglesia, pero primeramente nos hace ver los huecos que hay en nosotros, en nuestras vidas. Pero no para criticar ni para apartarse de nuestros hermanos, sino para que hagamos el trabajo que hizo Juan, de remendar con paciencia y con amor hasta reparar todo y tanto los huecos que hayan en nuestras redes como los que hay en nuestros hermanos. Dios me los bendiga y les guarde, y no quiero despedirme de ustedes sin antes tener una palabra de oración. Padre Celestial, en esta hora, Dios mío, estamos delante de tu presencia, soberano Señor, para darte muchísimas gracias, mi Dios amado, por el sacrificio, Señor, que has hecho en la cruz por cada uno de nosotros. Te damos muchísimas gracias. No hay palabra para agradecer lo que tú has hecho allí, Señor, de enviar a tu Hijo, Padre de la Gloria, para que Él fuera sacrificado por causa de nosotros. Y ahora, Señor, rogamos a ti, Señor, que tú nos envíes, Señor amado, como esos remendadores. Ese ministerio que le diste a Juan, hoy lo necesitamos más que nunca. Y hoy necesitamos, Señor, ver los huecos que se han abierto en nuestras propias redes, Señor, para remendar allí, cerrar y surcir esos huecos. Y también nos hagas ver, Señor amado, los huecos de las redes, Señor, de la iglesia. Pero no para criticar ni para apartarnos de ellos, sino, Señor amado, para remendar y para surcir de tal manera que podamos, Señor amado, borrar aquellos descosidos, aquellos, Señor, que se ha hilachado, Señor, en las vidas, Señor, de nosotros y de nuestros hermanos.
Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo y te damos muchísimas gracias una vez más, Señor amado, porque sé, Señor amado, que esta enseñanza va a tocar los corazones de aquellos hombres y mujeres que han oído, Señor, esta palabra y la van a poner por obra, Señor. Te damos muchas gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.